El siguiente programa incluye contenidos de información y de opinión. Radio Núcleo presenta Para Cerrar, el balance de todas las voces. Los temas que fueron tendencia, las opiniones de los expertos, con el mejor análisis. Para Cerrar. Para cerrar. Iniciamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Para Cerrar, y en esta ocasión me da muchísimo gusto saludarlos desde la galería de la Unicach, y es que hay temas relevantes que se han generado a lo largo de la semana aquí en la entidad chiapaneca, y uno de ellos pues es el asunto Chiapa de Corzo y las famosas aguas residuales que están contaminando las aguas del río Grijalva, y con ello también a varias personas, a varios ciudadanos, incluso pues a turistas que llegan a consumir los alimentos en el malecón de Chiapa de Corzo y que se ven afectados pues por este tipo de situaciones. Y no solo ellos, sino también otras cosas como el tema de la basura que está alrededor de las calles de este llamado pueblo mágico, que pues vaya que está preparado para recibir al turismo en estas próximas vacaciones de Semana Santa. Y también platicamos con el doctor Antonio Gómez. Él es sobreviviente del volcán Chichonal. Él nos cuenta su experiencia a 44 años de la erupción de este coloso chiapaneco que pues sepultó comunidades, dejó a miles de personas sin vida y con ello pues también miles de pérdidas económicas. Pero de esto y más le platicaremos en los próximos minutos. El análisis con los expertos para cerrar. ¿Qué tal? Seguimos aquí en Para Cerrar, y sin duda alguna pues se avecina una fecha bastante trascendental aquí en la entidad chiapaneca. Y pues muchos se recuerdan aquel 28 de marzo de 1982, cuando el volcán Chichonal pues hizo erupción. Y justo en este marco me da muchísimo gusto saludar al doctor Antonio Gómez. Él es pues un sobreviviente de este fenómeno que se dio hace ya casi 44 años. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, pues que gracias que están considerando esta entrevista para conocer un poco el contexto del volcán Chichonal. Pues ya 44 años de que se dio este evento aquí en Chiapas y que pues afectó a miles de personas, a comunidades aquí en Chiapas, y que sin duda pues dejó una huella muy marcada en todos los que vivieron esta experiencia. Sí, pues ya son 44 años que ha transcurrido de este fenómeno natural que pues nadie lo esperaba. Pues fue muy triste para estas personas, o para nosotros sobre todo, ¿no? Esta explosión del volcán Chichonal, pues porque de alguna manera acabó con nuestro hábitat, ¿no? Desde donde estábamos creciendo, donde estábamos viviendo. Y entonces pues todo esto provocó un desplazamiento forzado, ¿no? Al ubicarnos en otros contextos culturales ya ahora. Entonces sí, oficialmente pues hablan más de 2,000 muertos, ¿no? En ese entonces, pero pues según investigaciones ya más a fondo, pues no son 2,000, son más personas muertas, ¿no? Porque pues 2,000 son los que se pudieron contabilizar en su momento. ¿Cómo vivió usted esta experiencia, doctor? Pues usted estuvo ahí, ¿cómo fue? Mira, yo cuando fue la erupción del volcán Chichonal, yo apenas tenía 4 años y medio, ¿no? Entonces, en ese momento, pues yo, las casas eran de lámina y pues las paredes de caña brava, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues siempre va a haber rendijitas, ¿no? Ahí donde puedes ver de dentro para afuera, ¿no? Entonces, yo dormía con mis abuelos en ese entonces, y cuando yo despierto, pues no sé qué horas eran. Era ya ya se acostumbraba a dormir temprano porque no había televisión, no había luz eléctrica, nada. Entonces nos dormíamos temprano. Entonces yo pienso que eran como a las 7:30 o 8 tal vez, cuando me doy cuenta que empezaba así como que a arder una parte de arriba del cerro, ¿no? Como que hubieran incendios forestales.
Y yo le decía a mi abuelo, ¿no? Entonces, que si él sabía qué es lo que estaba pasando, pero pues como nadie se imaginaba este desastre que iba a ocurrir, entonces me decía mi abuelo, bueno, duérmete ya, dice, alguien ha de haber puesto un fuego ahí y se está quemando el pastizal, ¿no? Bueno, entonces dije, bueno, pues yo no le tomé importancia, pues era yo pequeño, no sabía qué iba a pasar, pero esto fue creciendo más, agarró más fuerza el fuego. Y entonces de pronto se levanta mi mamá y escucha, ¿no? Que ya estaban diciendo que el volcán ya iba a explotar, ¿no? Entonces y fue así que recuerdo que mis abuelos dijeron, no, vamos allá afuera para ver qué es realmente lo que estaba pasando, ¿no? Y justamente cuando estábamos afuera ya de la casa, en el patio, observando cómo crecía el fuego, en ese momento que estamos ahí, las autoridades de la comunidad y de la iglesia comenzaron a vocear, ¿no? Que nos concentráramos todos en la iglesia, porque pues ya el volcán había entrado en la fase de erupción. Entonces todos nos fuimos para allá y pues yo solo recuerdo que estaba yo en el patio de la casa, pero no recuerdo, ni sé si me llevaron mis papás cargando, ni sé cómo llegué ahí a la iglesia. Lo único que recuerdo es que ya estábamos en la iglesia con mi papá, me tenía abrazado ahí en la iglesia, y pues las explosiones de piedra, de arena, eran cada vez más fuertes, ¿no? Hasta el grado de que nosotros, pues como estaba la iglesia repleta, nosotros ya no logramos alcanzar como un lugar más adentro, sino nos quedamos casi en la entrada de la iglesia, ¿no? Y de pronto, ahí cae una piedra enfrente de nosotros, ¿no? Entonces todo eso marcó un suceso así como de decir ahora qué va a pasar, ¿no? Entonces tratamos bueno, la gente más bien ya más grande trató de apaciguarse, de tranquilizarse, ¿no? Y todo era oración, todo era rezo, ¿no? Para salvarse. Y entonces, pero la caída de piedras, de azufre, de arena, era más. Cada rato se incrementaba. Y pues hasta que cayó la iglesia, parte de la iglesia, ¿no? Las láminas, o sea, se llenó de arena y no soportó el peso, ¿no? Entonces fue cuando comenzaron a decir los señores que estaban ahí, dicen, no, nos tenemos que salir de acá, ¿no? Nos tenemos que salir de aquí y ahora es como que se salve quien pueda, ¿no? Entonces lo que pasó en ese momento, entonces que cada quien se fue a su casa y a agarrar lo que buenamente podía llevar cargando, porque pues como eran trayectos largos que íbamos a caminar o que iban a caminar mis papás o mis abuelos, entonces no podíamos llevar o no se pueden llevar cosas pesadas, ¿no? O nada más lo que puedas llevar a la mano, cargar lo básico, con la mudada de ropa que nos vimos, tal vez uno más que agarraron ahí mis papás, y órale, vámonos, salir de ahí del lugar. El asunto era ya que en ese momento, como ya había caído mucha ceniza, era de que los ríos, los caminos se habían tapado, se habían bloqueado, o sea, no había ya rastros para dónde agarrar. Entonces solo recuerdo a mi abuelo que decía, así como orientándose un poco, decir, bueno, es que Chapultenango queda por aquel lado, Copainalá por aquel lado, pero si nos vamos aquí por el lado de Chapultenango, pues es como acercarse más al volcán, ¿no? Pero entonces decía mi papá, ¿qué hacemos? Nosotros, no, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí para salir por Copainalá, ¿no? Yo ni siquiera sabía si había caminos, o sea, nada pues, o sea. Entonces dice mi abuelo, nos vamos a ir aquí, nos vamos a orientar por esto y ahí nos vamos, ¿no? Y pues yo dicen que quise caminar, intenté caminar, pero no pude porque por el azufre que estaba muy caliente, ¿no? Me quemaba los pies y entonces caminé lo poco que pude y pues de ahí todo el trayecto me sacaron cargando, ¿no? Fue muy triste porque pues yo lo poco que recuerdo y ahí en los trayectos cuando pues, estábamos pequeños, entonces mayormente el trayecto pues lo pasamos durmiendo, ¿no? Pero cuando me despertaba sí veía, ¿no? De que animales muertos por donde quiera, árboles partidos a la mitad por los rayos, animalitos ahí que lograban sobrevivir y estaban arrastrándose en la arena. Y pues también se escuchaba muchas voces de niños, de personas que quedaban ahí tirados, ¿no? Por el golpe de las piedras, ¿no? Que caían del cielo. Y entonces otros heridos, otros ya ahí casi muertos. Y entonces, pues fue triste ahí era lo único que se tenía que hacer era salvarse, porque
padres, pues, al ser llevaban ya carga y ya no podían llevar más carga, pues, o sea, si está enfermo, pues ya no lo podían llevar, entonces lo dejaban ahí y muchos murieron de esa manera. De hecho, yo tengo tíos que dicen que les cayó una piedra y tienen cicatriz todavía, tienen una marca de ese fenómeno, ¿no? Del volcán. Pues no, nosotros afortunadamente pues nos sacaron cargando, no pudimos, bueno, yo perdí a un hermanito que pues se tragó la arena, el azufre porque estaba pequeño y una bolita, ¿no? Que como la gente en ese entonces pues no salía más que ahí en la comunidad, no salía a otro lugar, entonces para ellos fue como algo increíble, ¿no? Al salir de su territorio, ver ríos, puentes grandes, carros, entonces era como algo extraño para ellos. Entonces mi abuelita ahí se asustó, ¿no? Bueno, creo que en ese entonces era el río del Chipacén, ¿no? Del puente donde está ahorita. Y entonces nos decía cuando veníamos en el trayecto, ya en un carro, nos decía, ustedes no volteen a ver al río porque dicen que el río te jala la imagen y te va a llevar, ¿no? Y te vas a morir, ¿no? Y entonces, pues nosotros, pues estábamos chamacos, no sabíamos ni qué era eso, entonces no le dimos importancia, pero ella sí. Entonces ahí se espantó, dice. Entonces ya no tardó mucho, al final de cuentas se enfermó y murió, ¿no? Mi abuelito. Entonces, en términos generales ahí de la familia, 2 personas que se fueron a causa del volcán. Pues sin duda un fenómeno que los tomó por sorpresa a todos, y a raíz justamente pues de esto surge este libro con sus vivencias y con sus experiencias que usted pues ha escrito. Sí, tengo un libro que escribí que se titula Pococtecotzeh, que son narraciones de los desplazados justamente del volcán Chichonal. Pues este libro surge a raíz de justamente esto, ¿no? En el 2015 más o menos, yo estaba impartía talleres de promoción lingüística con niños y jóvenes. Y entonces el tema central del programa que manejábamos en ese entonces, o manejaba más bien, era el tema de cultura e identidad, ¿no? Entonces cuando hablábamos un poco, bueno, sobre todo porque también daba este taller en comunidades desplazadas por el volcán, ¿no? En este caso era Nuevo Vicente Guerrero, que ahora pertenece a Emiliano Zapata, a Nuevo Francisco León, que está en el municipio de Ocosingo, que tal vez fueron hasta allá, y nosotros, ahí mi comunidad que somos desplazados, ahora pertenecemos a Chiapa de Corzo. Entonces cuando hablamos un poco con los jóvenes, con los niños, este tema de cultura e identidad, específicamente, por ejemplo, la cuestión de la oralidad, entonces ellos desconocían, ¿no? Por ejemplo, del por qué se llama así su comunidad, si se saben algunas historias de ahí del pueblo, entonces, o de los soques más bien, y entonces se quedaban así como que, o sea, en ceros, pues, o sea, no tenían ni idea. Entonces les decía, bueno, ¿y cómo ustedes alguna vez, sus padres les ha contado cómo es que llegamos acá, ¿no? A vivir, a poblar otra vez aquí, ¿no? Porque ya algunos nacieron ahí en Chiapa de Corzo, otros ya nacieron en sus lugares de desplazamiento. Y entonces es ahí donde surge esta idea de decir, bueno, entonces es necesario como plasmar algo sobre el suceso del volcán Chichonal para que los jóvenes, los niños conozcan un poco la experiencia de las personas, ¿no? Porque esto que tengo aquí en el libro plasmado son como 6 entrevistas que vivieron justamente ese fenómeno. Pero pues así como estas hay miles de personas que fueron afectadas y es interminable esta experiencia. Cada persona tiene una experiencia distinta, ¿no? De cómo vivió el volcán. Pues aquí hay narraciones que de verdad sí dan así como que calan, pues, porque pues hay mucha gente que para sobrevivir tuvo que pasar un tiempo en las cuevas sin tomar agua, estar ahí en la penumbra, ¿no? Otros que de plano se escondieron pues en donde podían, ¿no? Era para salvarse nada más, ¿no? No había comida, no había trabajo, o sea, fue muy triste este asunto. Entonces ya ahí fue que un poco retomando esta experiencia, porque yo tampoco, como a esa edad, yo tampoco, como les decía hace rato, sabía pues realmente qué era lo que estaba pasando. Entonces eso también me permitía a mí entender un poco este fenómeno del desplazamiento, ¿no? De la vivencia que se tuvo del volcán Chichonal. De ahí surge un poco el interés de dejar plasmado este trabajo, ¿no? Este es un pequeño libro que como primera parte, de hecho tengo otro trabajo ahí. Ahora ya somos 2 personas que estamos trabajando sobre esto, dándole seguimiento a
a estos fenómenos del volcán Chichonal, ¿no? Y le hemos titulado como recuerdos que perduran del volcán Chichonal, ya como algo general, o sea, no, ya no ponerle 44 años, 43 años, o sea, ya lo del suceso, ¿no? Entonces, y se siguen escarbando informaciones muy tristes todavía, ¿no? Porque pues hay gente que, o sea, que si pudiera regresar a su tierra, lo haría sin pensarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese entonces, mi papá, yo hablo de manera personal porque ellos son los que cuentan esta historia. Él me decía, ¿no? Y bueno, todavía recientemente me decía, no, que yo si pudiera regresaría al pueblo, dice, porque a la comunidad, porque entonces le da tristeza porque en ese entonces él tenía ya más o menos estaba, digamos, como que ya creciendo de manera económica, tenía como 60 cabezas de ganado en ese entonces, tenía cafetal, o sea, tenía maíz, o sea, tenía de todo. Y que de buenas a primeras se queda todo allá tirado, ¿no? Él lo único que hizo para salvar a sus animales, si es que se salvaron, pues fue abrir el potrero, ¿no? Donde estaban encerrados sus animales y que ya se dispersaran, ¿no? Para que no se murieran en un solo lugar. Entonces, cosas así, ¿no? Que pasaron. Y pues eso es un poco, ¿no? Que aborda este libro, de mantener un poco la cuestión de la oralidad, pero sobre todo, digo, pensando en esos niños jóvenes que desconocían un poco de cómo es que llegaron, salieron sus padres de la colonia. Nosotros le decimos en Soque es colonia, literalmente es colonia vieja, y cómo regresamos ahora a los pueblos nuevos, ¿no? De donde estamos ahora, donde estamos creciendo. Entonces, de eso se trata esta narración de los Soques. Pues sin duda alguna, doctor, 1982 marcó un antes y un después, y pues anteriormente no habían los monitoreos que actualmente se realizan, y eso pues también ocasionó, ¿no?, que pues los tomara de forma sorpresiva la erupción del Chichonal. Hoy pues vemos que a través de la UNICACH y diferentes especialistas y expertos pues realizan estos monitoreos constantes alrededor de este coloso chiapaneco, y pues ya también hay medidas de prevención para la población y se toman otras estrategias para salvaguardar la integridad y la seguridad de las poblaciones. Sí, de hecho, pues justamente la Universidad de la UNICACH es creo que la que ha estado más interesado en este asunto, ¿no? De monitorear el volcán Chichonal. Pues ha estado viajando seguido para allá personal de vulcanólogos, más bien, para ver este asunto, ¿no? Del proceso del volcán, ¿no? Y pues justamente porque no había, en ese entonces, en el 82, porque no habían protocolos de evacuación, pues mucha gente no sabía ni para dónde irse. Entonces eso también provocó un caos y pues la muerte misma, ¿no?, de la gente, porque pues como decía, ¿no?, mi abuelo decía, pues si nos vamos para Chapultenango es acercarnos más al volcán, pero entonces como no sabíamos para dónde agarrar, o la gente no sabía para dónde agarrar, entonces pues lo primero que hizo es querer salir a una carretera, ¿no?, pero no sabía que se estaba aproximando más al peligro. Entonces ese tipo de cuestiones en ese entonces no se tenían, ¿no?, como ahora se tienen. Pero creo que también todavía falta, ¿no?, meterle más a ese tema de la prevención, porque pues por el tipo de clima que es esa región, pues se llueve mucho, ¿no?, y las carreteras se colapsan, ¿no? Entonces también creo que también en ese sentido habría que ver ese asunto. Pero bueno, el Chichonal fue un parteaguas también para que nosotros como Soque nos voltearan a ver, ¿no? De hecho, ahora muy pocos todavía, bueno, no sé si mucho, pero sí, de alguna manera, es muy desconocido todavía esa región, ¿no? Muchos no saben dónde es la región Soque. Si dices, vamos a la región Soque, desconocen los municipios, ¿no? Desconocen prácticamente. Entonces yo creo que es como un momento, ¿no?, especial de poder fijar nuestra mirada hacia esos pueblos, ¿no? Y tal vez porque han sido como muy pacíficos también de alguna manera, ¿no? No han sido así como muy bélicos, y tal vez sea eso, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar su libro? Pues ahora de manera personal lo tengo aquí, ¿no? Pero también lo pueden encontrar en el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena, CELALI, en San Cristóbal. Ahí pueden conseguirlo. Pues perfecto, le agradecemos mucho, doctor, que nos haya recibido y pues que nos haya contado un poquito de sus experiencias, las cuales pues están plasmadas, por supuesto, en este escrito que usted ha realizado, y hay muchas cosas por contar acerca del Chichonal y de todas estas experiencias que se vivieron, y le agradecemos muchísimo, doctor, que nos haya acompañado en esta ocasión. Gracias a ustedes por considerarme y conocer un poco sobre la historia del volcán Chichonal.
Nosotros seguimos con más. El análisis con los expertos para cerrar. Vamos contigo, Daniela Grajales. Tú nos preparaste un reportaje muy especial sobre el tema Chiapa de Corzo y la nula acción por parte de su alcalde municipal y cómo tiene viviendo, por supuesto, a cientos de pobladores y cómo va a recibir al turismo local, nacional y extranjero en las próximas vacaciones. El análisis con los expertos para cerrar. Chiapa de Corzo, joya de la corona turística de Chiapas, primer pueblo mágico del estado, un lugar donde la historia, la cultura y la naturaleza se supone que convergen en perfecta armonía. Pero hoy la magia está desapareciendo. Detrás de la propaganda oficial, la realidad que viven sus habitantes es una historia de abandono institucional, daño ambiental y una administración que parece darle la espalda a su propia gente. Artesanas, lancheros, restauranteros, el motor económico de Chiapa de Corzo ha levantado la voz. El municipio vive un ecocidio y enfrenta una crisis de imagen urbana. Señalan un responsable directo: las omisiones sistemáticas de la administración encabezada por el alcalde Límbano Domínguez. El andador principal, antes un pasillo fresco y arbolado, hoy es una plancha de concreto hirviente. Lo que el ayuntamiento llamó una campaña de poda técnica, los locatarios lo califican de presunto ecocidio. Las temperaturas aquí superan regularmente los 35 grados y sin sombra, el andador se vuelve intransitable. Sí, lo cortaron. ¿Cuándo lo cortaron? ¿Qué tiene? Como antes de enero. Sí. Se quedaron ahora con eso. ¿Por qué lo cortarían? Porque, o sea, según lo podaron. Pero ese no es podada, es cortado todo. Oiga, ¿y este qué lo pusieron? Sí, sí. Ya nosotros lo ponemos, pero no nos tapa nada, por ejemplo, que lo cortan todo. Cuando estaba así fue el arbolito, sí nos tapaba bastante. ¿Les quitaron la sombra, no? Sí, nos quitaron bastante. Y ahí ahorita entonces el sol, cuando está bien fuerte, todo hasta aquí adentro, ya no hay manión de los mamonitos, porque adentro, hasta por allá llega el cielo. Sí, según lo están podando. Y por eso lo secaron el que está en primeras. Así lo hicieron, pero se secó el polito. ¿Ya lo mataron? Sí, lo mataron en la policía. Aquí ya volvió otra vez, pero tarda para que vuelva otra vez. No es solo una queja estética. Especialistas ambientales confirman que una poda inadecuada como esta condena al árbol a la muerte en cuestión de semanas. Además, la eliminación de la cobertura vegetal puede elevar la temperatura urbana entre 2 y 4 grados centígrados, una negligencia técnica que hoy pagan artesanas y visitantes con golpes de calor y bajas ventas. Si en el andador el problema es el calor, en el malecón es el olor. El río Grijalva, la principal atracción que lleva a los turistas hacia el cañón del Sumidero, se ha convertido en un receptor de aguas negras y basura. Esta es la otra cara de Chiapa de Corzo que el alcalde Límbano Domínguez no muestra en sus informes. Pues la imagen que nos da aquí de la basura y de los drenajes que están taponeados o no sé, ¿cómo decirle? Pues sí da mala imagen al visitante, al turista. De Aguas Negras ya tiene como un mes más o menos. Ya habían destapado los ductos o las tuberías, pero vuelve otra vez lo mismo. La contaminación visual es solo la punta del iceberg.
Datos de la Comisión Nacional del Agua indican que descargas sin tratamiento como estas pueden elevar hasta en un 70% la presencia de bacterias dañinas en cuerpos de agua. No es solo la mala imagen, es un riesgo sanitario real para lancheros y turistas que realizan recorridos en el río. Lo del proyecto ya tiene más de 30 años que está ese proyecto, pero no está aterrizado. Ninguna autoridad lo ha aterrizado. Según ya para este sexenio del gobernador, ya está en puerta. Ampliación de lo que es el andador del malecón. 13 años han pasado desde que Chiapa de Corzo fue nombrado pueblo mágico. 3 décadas sin que se concreten proyectos reales de mejora en el malecón. Las promesas de campaña de la actual administración encabezada por Límbano Domínguez parecen haber naufragado antes de tocar el agua. Se supone que es un pueblo mágico, pero ya ve que está muy abandonado en cuestión de nuestras autoridades locales principalmente. La crisis no solo es ambiental, es económica. Mientras la imagen urbana se deteriora, la presión fiscal sobre los prestadores de servicios turísticos aumenta. Los restauranteros en particular denuncian cobros excesivos por servicios que irónicamente son deficientes o inexistentes. 20,000 pesos al año por permisos más pagos de agua elevados, haya o no haya. A cambio, los comerciantes reciben calles sucias y un entorno hostil para el turista. La falta de mantenimiento en puntos clave como las letras turísticas daña directamente la promoción del destino. En la era de las redes sociales, una mala imagen se viraliza instantáneamente, disuadiendo a futuros visitantes. Chiapa de Corzo está en la punta de inflexión. La inacción de la administración municipal bajo Límbano Domínguez está asfixiando la economía local y destruyendo el patrimonio natural de este pueblo mágico. Los testimonios coinciden. La respuesta de la autoridad ha sido nula u omisa, trasladando la responsabilidad a los mismos ciudadanos que hoy están en crisis. El llamado de artesanas, lancheros y restauranteros es urgente. Chiapa de Corzo no solo es un distintivo de pueblo mágico, es el sustento de miles de familias. Hoy su resplandor se apaga bajo la sombra de la negligencia ambiental y la omisión administrativa. ¿Hasta cuándo el alcalde Límbano Domínguez ignorará el clamor de su propia gente? Es hora de intervenir antes de que la magia se convierta en cenizas. El análisis con los expertos para cerrar. Y es así como hemos llegado al final de esta emisión de Para Cerrar, con temas bastante relevantes sobre la mesa, como pues el Límbano Domínguez Román tiene en el abismo a todo el pueblo chiapacorceño, y pues también con el tema del volcán Chichonal a 44 años de la erupción y de esta tragedia que marcó un antes y un después en el pueblo Zoque, aquí en Chiapas. Nos vamos, por supuesto, no sin antes agradecerle a usted por su presencia a lo largo de estos minutos, y también a todo el equipo que hace posible la realización de Para Cerrar, a Hans Federico Gómez Cano, a Daniel Torres, a Alexander Pérez, a Daniela Grajales, todos ellos bajo la dirección de Pepe Ovilla. Que tenga usted un excelente fin de semana y un excelente inicio de vacaciones. Todas las aristas, las opiniones de los expertos, los temas que fueron tendencia. Para cerrar. Para cerrar, su programa de análisis. Los esperamos en nuestra próxima emisión por esta estación y en nuestras plataformas digitales. Para cerrar. Para cerrar.